Hola, mi nombre es Sebastián Alzate Galeano y hoy hablaré acerca de la dosis personal o dosis mínima. Esta definición la podemos ubicar en la Ley 30 de 1986, que es el Estatuto Nacional de Estupefacientes. En su articulado 2, literal J, podemos también ubicar la cantidad permitida de dosis personal o dosis mínima. Para esta es marihuana regular, 20 gramos. Marihuana hachís, 5 gramos. Cocaína o sus derivados, 1 gramo. Y metacualona, 2 gramos. Vamos a entrar a analizar jurisprudencialmente, legalmente e internacionalmente de qué se trata la dosis personal. Me vengo haciendo una pregunta reiterativa. ¿Cuál es el procedimiento policial objetivo para determinar la dosis mínima en una persona que se encuentra en un espacio público? Esto en el entendido de que tenemos consumidores de años, consumidores que toman 15 años en este hábito, pero también tenemos consumidores nuevos, consumidores que llevan en un hábito de 1 año, meses, sumergidos en la marihuana. Entonces, ¿cuál es este procedimiento objetivo que el policía está llevando a cabo para determinar realmente que esta persona posee la dosis mínima y no se está excediendo? Para esto vamos a tomar en cuenta a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia y a las Naciones Unidas. Vamos a hacer un análisis completo de estas tres. ¿Cómo vamos a desarrollar esto? Lo vamos a desarrollar de una forma práctica. Vamos a hacer análisis internacionales, análisis nacionales, desde la jurisprudencia y desde la norma, desde la ley. Y en el alcance internacional vamos a mirar los tratados ratificados por Colombia en materia de estupefacientes. Esto es, desde las Naciones Unidas. Tenemos varios tratados firmados y ratificados, en los cuales vamos a hacer un énfasis. Y finalmente vamos a ver cómo la Corte Suprema de Justicia, en una sentencia de la Sala Penal, desarrolla toda esta estructura de una forma amigable, donde el consumidor, desde la perspectiva mental y psiquiátrica que debe ser tratada, y tanto en su órbita personal, tomando en cuenta como su familia, parte fundamental de ella, la Corte apoya y menciona reiteradamente que es un sujeto de derecho que debe ser protegido por el Estado. Toda esta investigación de normativa interna, de jurisprudencia y de organismos internacionales es con un fin, es un propósito muy particular, y es cuando un policía objetivamente sabe que la persona tiene su dosis personal, esto entendiéndose de manera particular, ya que esta dosis personal no puede ser la misma cantidad para otra persona. Finalmente, los policías tienen grameras consigo en donde calculan la cantidad exacta de marihuana que esta persona porta para ser judicializada por tráfico o venta de estupefacientes. Esta es una gran pregunta que iremos desarrollando a través de esta investigación, a través de este estudio, y que finalmente nos arrojará unas conclusiones. Ahora bien, vamos a hacer un ejercicio práctico muy interesante. Vamos a comparar cómo a través del tiempo diferentes leyes, decretos presidenciales y actos legislativos también fueron confrontados por sentencias de la Corte Constitucional, que en reiteradas ocasiones se ha pronunciado respecto al tema. En esta ocasión vamos a comenzar con la primordial, la anterior ley mencionada, Ley 30 de 1996. Vamos a hacer colisión con la sentencia C-221 de 1994. Bien, en la Ley 30 de 1986 se penalizaba a la persona que fuera sorprendida con un cigarrillo de marihuana. La penalización era 1 mes de prisión. Si esta persona era reincidente, se le penalizaba con 1 año de prisión. Y si finalmente la salida que buscaban las personas que eran consumidores de marihuana era declararse adicto, pues estas personas debían ser internadas en un centro psiquiátrico. Finalmente, ¿qué hace la sentencia 221 del 94? Tumba la sanción de la Ley 30 de 1986.
Lo que hace el demandante de esta norma es pedir la protección al libre desarrollo de la personalidad, bajo la premisa de la propia decisión, determinación y voluntad del consumidor, tener la capacidad de decidir si quiere o no quiere consumir estas sustancias alucinógenas. En diferentes ocasiones la Corte Constitucional ha reiterado que el daño que es causado por estas sustancias se hace a la esfera personal cuando la persona es un consumidor de forma regular. Esto en el entendido sin acaparar de cierta forma los daños que el narcotráfico ha tenido a lo largo de nuestra historia en Colombia, como en los años 80, que ha sido de las grandes batallas que finalmente ha tenido el gobierno y el Estado con apoyo de Estados Unidos, donde se han invertido miles de millones de dólares. Pues la Corte Constitucional no hace referencia al narcotráfico en específico, sino personalmente en la esfera personal de la persona, en el arraigo social de esta, la protección al libre desarrollo de la personalidad, que finalmente es su propia esfera la que se está perjudicando. En el mismo año 2002 aparece la Ley 745, que es por la cual se tipifica como contravención el consumo y porte de dosis personal de estupefacientes o sustancias que produzcan dependencia con peligro. Y finalmente, 2 años después, la Corte Constitucional en la sentencia C-101 del mismo año declaró la inexequibilidad de la remisión de esa norma adjetiva por no ser clara la forma de llenar sus vacíos, lo que vulneraba el principio de reserva de ley para la determinación en los procesos judiciales. En el año 2007 llega la Ley 1153. Esta ley, entre otras razones, la Corte Constitucional en su sentencia C-879 del 2008 la declaró inexequible por haber desconocido tanto la competencia de la Fiscalía General de la Nación para investigar los hechos constitutivos de delitos como la separación de funciones de investigación y juzgamiento. En el 2009 llega el acto legislativo número 2, donde se modificó la Constitución Política a través de en su articulado 49, una iniciativa del gobierno. Según la exposición de los motivos del proyecto, como el aumento del consumo de sustancias psicoactivas era un problema prioritario para la salud pública, el gobierno consideró necesaria tal reforma constitucional al prohibir el porte y consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, pero colocando, y en esto hace mucho énfasis, al consumidor dependiente o adicto y a su entorno familiar como eje dentro de una filosofía preventiva y rehabilitadora. Después de la iniciativa del gobierno en el 2009, aparece la Ley 1453 del 2011. Esta ley es una reforma al Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Código de Infancia y Adolescencia. También reglamenta otras normativas acerca de la extinción de dominio y entre otras normas de seguridad. Y finalmente esta ley ratifica la no sanción del porte o la conservación de la dosis personal. Posterior a este llega la Ley 1566, que es la ley que garantiza la atención prioritaria e integral a las personas que consumen sustancias psicoactivas. En el 2012, la Corte Constitucional nuevamente se ratifica en la prohibición de pena para el consumo de la dosis personal o dosis mínima. Por ende, la posesión, el porte o la conservación de la misma. Vamos a entrar en un caso particular analizado por la Corte Suprema de Justicia en su sala penal, que para cantidades ligeramente superiores a la dosis personal se decía que tales conductas carecían de lesividad, dada su insignificancia. Si el exceso era mínimo y que por lo mismo admitía prueba en contrario, se le permitía a esta persona que el ente investigador fuera quien demostrara que esta cantidad no era para consumo propio. Lo cierto es que la exposición de motivos de la aludida reforma constitucional fue declarada en determinar que prohibir el porte de sustancias estupefacientes o psicotrópicas era parte de una filosofía preventiva y rehabilitadora. Al reglamentar el consumo, la adicción o la situación del enfermo dependiente y establecer que su conducta ha de entenderse como un problema de salud y que únicamente admite como medidas de control por parte del Estado tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico, se está permitiendo del supuesto
que tales personas están autorizadas a portar y consumir una cantidad de droga sin que esa sanción y porción corresponda a la descripción típica del artículo 376 del Código Penal. De ahí que tratándose de consumidores o adictos que porten o lleven consigo sustancias con esa específica finalidad, no pueden ser judicializados por la justicia penal y su proceder es de competencia de las autoridades administrativas de la salud en el orden nacional, departamental o municipal, entendiendo esto que depende de su caso en específico. En otras palabras, como el querer del constituyente no fue penalizar la dosis personal, desde allí se autoriza o se permite el porte de droga destinada para el consumo, recordando que se podrá exceder de los gramajes establecidos por la Ley 30 de 1986, siempre y cuando la actitud del consumidor sea meramente de consumo personal y propio. Ahora, organismos internacionales. Tratado Internacional de las Naciones Unidas en contra del tráfico de estupefacientes y sustancias ilícitas, un tratado firmado y ratificado por Colombia, en donde su articulado número 2 es muy enfático en que cada una de las partes que firme el convenio deberá entrenar y garantizar a la autoridad competente la forma de identificación para estos procesos. Esto quiere decir que es la policía la competente en el momento de identificar si la persona está aportando la dosis mínima o más allá de la dosis mínima. En la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, en la resolución tercera sobre las condiciones sociales y protección de la toxicomanía, se solicita a los países tener en cuenta que la toxicomanía es un resultado de una vida malviviente, de una sociedad malviviente. Finalmente, cómo el Estado puede prohibir el consumo de dosis personal cuando es su misma sociedad quien está contaminada de esta. Lo que se busca es la protección del individuo al declararse como un consumidor o un adicto. No se puede estigmatizar ni individualizar, y mucho menos aislar de la sociedad simplemente porque tiene un gusto totalmente diferente a otros. Posteriormente, en años anteriores, pudimos ver como la alcoholemia o el cigarrillo también son tipos de drogas, de otras diferentes sustancias, pero finalmente, como esta ha sido regularizada, no tiene este estigma social que hoy en día tiene el consumo de drogas psicoactivas. En el artículo 33 de esta misma convención se solicita que las partes podrán autorizar el consumo de dosis personal, pero este solamente podrá ser permitido si la parte así lo considera. Hemos llegado a nuestro final, vamos a concluir. Dosis personal, dosis mínima, no solamente lo que la ley nos permite. También tenemos un largo recorrido jurisprudencial que nos ha traído un enriquecedor conocimiento acerca de la dosis personal o dosis mínima, y esto nos permite tener un gran avance en el derecho. Como número 2, podemos concluir que los policías no pueden determinar subjetivamente si esta persona carga o no carga una dosis personal, si es excesivo o no es excesivo. Es un examen médico y también el tiempo, modo, lugar, actitud de la persona. Recordemos que si la persona está consumiendo su sustancia propia y no se le ve interés, no se le ve actitud de venta, esta persona no podrá ser judicializada por venta o fabricación de estupefacientes. Este estudio nos ha permitido tener un gran conocimiento acerca de qué es la dosis personal en Colombia, de qué se trata, la cantidad, todo un avance legal, todo un recorrido jurisprudencial e internacional. Muchas gracias.